Bienvenido, mis queridos hermanos, en nuestro canal. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Somos Misión Cristiana, la mano de Dios. Quiero enseñarles, conforme a la palabra del Señor, hoy vamos a estudiar un tema muy precioso que se titula El origen, formas y razones de los juicios, mi querido hermano. Vayan conmigo en Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 al 5. Si tiene ahí su Biblia a su alcance, tómenlo. Estudiemos la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 8, verso 1 al 5. Dice, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Palabra de Dios. Hemos llegado al momento de Apocalipsis en el que se abre el séptimo sello. Recordemos que el rollo, el testamento de la herencia, está en manos del Cordero. Ya se han abierto los primeros 6 sellos con los desastres acompañantes. Eso lo dimos en el sermón anterior, donde estudiamos los sellos y los jinetes, mis queridos hermanos. Ahora llegamos al séptimo, al último sello. Veamos lo que sucede cuando se abre. En primer lugar, quiero enseñarles, conforme a la palabra del Señor, queremos ver en la palabra. Noten bien, cuando vemos en el verso 1 de nuestro capítulo que hemos leído, capítulo 8, en primer lugar, quiero enseñarles, el séptimo sello fue abierto. Entonces, mi querido hermano, dice nuestro pasaje, el silencio sirve otra función. Permítame que se oiga algo distinto que demuestra el origen de los juicios. Cuando el Cordero inmolado, el que por amor fue sacrificado por tus pecados y los míos, abre el séptimo sello, cae un profundo silencio sobre el cielo. Los eventos que siguen son tan horribles que los seres celestiales se quedan atónitos frente a ellos. Las oraciones, aquí dice nuestro pasaje, del pueblo de Dios, ofrecidos como incienso ante Dios, lo mueven a tomar acción ante la persecución. La respuesta del creyente es orar, mis queridos hermanos. Podríamos tratar de vengarnos de nuestros enemigos, haciendo que sufran por lo que nos han hecho. Por otra parte, podríamos capitular y dejar la fe riéndonos ante el ataque. Ninguna de estas es la reacción cristiana. El cristiano ora, mi querido hermano. Como resultado de las acciones, el ángel derrama juicio sobre la tierra. Noten bien los eventos del verso 5, cuando leemos truenos, estruendos, relámpagos, terremoto. Se asocia bíblicamente con la llegada de Dios. Significa que Él viene para arreglar las cosas. Para la iglesia sufriente, estas palabras son de gran ánimo y significativo. Déjame contarle o darle un ejemplo. La muerte del misionero Graham Steiner
no fue en vano. Él fue quemado vivo por una turbia hindú en la India mientras dormía con sus 2 hijos en su vehículo. Cuando los rescatadores abrieron el vehículo de este misionero, encontraron a su cadáver abrazando a los cadáveres de sus hijos. Su viuda y su hija expresaron el mismo amor hacia el país de India que Graham había expresado a sus hijos en la hora de su muerte. Siguieron ministrando en aquel país, expresando el amor de Dios y su perdón. La oración de su viuda Gladys fue que el amor de Dios que había inspirado a su esposo tocara los corazones de quienes lo mataron. Esta es la reacción cristiana. Dios dice, hay un pasaje que nos ha declarado el Señor en Romanos capítulo 12, verso 19, dice, la venganza es mía, yo pagaré. No nos cansemos de orar para que venga el reino de Dios. No nos cansemos de orar para que se haga la justicia. No dejemos de orar por la extensión de su reino a toda la tierra, porque Dios oirá y responderá a nuestras oraciones, mis queridos hermanos. En primer lugar, les he enseñado el 7º sello fue abierto cuando hablamos sobre el 6º sello e iniciamos el origen de los juicios, mi querido hermano. En segundo lugar, vayamos en Apocalipsis capítulo 8, verso 6. Noten bien, dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y se quemó la 3ª parte de los árboles y toda la hierba verde fue quemada. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiente en fuego fue precipitado en el mar. En el verso 10 dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. El verso 12, sobre el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la 3ª parte del sol, la 3ª parte de la luna y la 3ª parte de las estrellas, que se oscurecieron la 3ª parte de ellos y no vieron luz en la 3ª parte día y asimismo en la noche. En segundo lugar, mis queridos hermanos, la forma de los juicios. Les hablé primero sobre el origen de los juicios, cómo se iniciaba estos juicios. Con la oración de los santos debemos de clamar, de orar. Sabemos que la iglesia es escuchada por nuestro Dios. También, en segundo lugar, la forma de los juicios. Aquí viene algo muy interesante. Hay varias cosas que debemos de notar acerca de las trompetas. La primera se trata de la relación entre las trompetas y los sellos. En el libro de Apocalipsis hay 3 series de juicios, mi querido hermano. El primero que habíamos estudiado en el sermón anterior, los 7 sellos. Las trompetas que estamos estudiando ahora son 7 trompetas y las copas representan, mi querido hermano, estos 3 juicios, el juicio creciente. La relación entre las 3 series de juicio es como la de las partes de un telescopio. Si usted conoce este aparato, usted se va a dar cuenta cómo va encajando estos juicios y estas profecías, mi querido hermano. Cada sección representa algo más pequeño que el anterior. En este caso, las 7 trompetas representan juicios que pertenecen al 6º y 7º sello. En otras palabras, indican los juicios severos
que llegarán cuando la historia humana se acerque a su culminación. La segunda cosa notable es el parecido entre las trompetas y las plagas del libro de Éxodo. Hay muchas comparaciones notables entre la liberación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la liberación del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Esta similitud, mi querido hermano, significa que todos estos desastres son el preludio para nuestra liberación como hijos de Dios. Como hemos comentado antes, los juicios que Dios permite caer sobre la tierra son espantosas para el incrédulo. Pero, aquí hay algo muy interesante, pero son señales de salvación para el creyente, mi querido hermano. Nos preguntamos, ¿cómo se cumplirán los juicios de estas trompetas? Eso es una gran interrogación que la mayoría haríamos, mi querido hermano, pero hoy notamos que afecta a la tierra. Note bien, de estas 4 trompetas que fue sonada, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, mi querido hermano, afectan la tierra, el mar, las aguas y también, mi querido, la atmósfera. Una teoría interesante sugiere que estas cosas sucederán gracias a las actividades humanas. Muchas veces el castigo de Dios consiste simplemente en permitir que las acciones humanas tengan su efecto natural. Hoy en día, por ejemplo, se calcula que la tercera parte de las aguas en los Estados Unidos no son aptos para la natación ni para la pesca. No quiero decir que esto representa el cumplimiento de la tercera trompeta, sino que nos demuestra cómo podría cumplirse. La contaminación ambiental oscurece la luz de los cuerpos celestes y está destruyendo también la vida marina, mi querido hermano. Estos 4 eventos son simplemente el comienzo. Sin embargo, lo peor está por venir, mi querido hermano. Veamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 1 hasta el 12, pero vamos a leer el verso 1. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, mi querido hermano. Hay algo muy interesante aquí. La estrella que cae a tierra es un ángel que abre la puerta del abismo. Este es el lugar donde están aprisionados los demonios, como vemos. Por ejemplo, en 2 de Pedro, hemos visto esto en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Qué dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4? Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio, mi querido hermano. Noten bien, esto significa sencillamente que muchos demonios que ahora están encerrados serán liberados en preparación para el juicio. ¡Wow! ¡Qué interesante ver este dato en la palabra del Señor! En una sociedad agrícola, hermano, una de las cosas más horripilantes es ver aproximarse una nube de langosta. Estos insectos lo consumen todo, dejando atrás solo desechos y hambre.
Los demonios destruyen la vida humana como la langosta destruye el campo, torturan a las personas, destruyendo todo lo bueno de la vida humana, pero dejando a sus víctimas conscientes. Hay algo muy precioso cuando hablamos de langosta. Aquí en Guatemala se escuchó una plaga de langosta donde estuvieron, hasta aún salieron de Brasil, llegaron a Petén, a Cobán, y muchas personas atemorizaron por esta plaga. ¿Por qué? Porque son destructores. Como les hablaba anteriormente, que perjudican, mi querido hermano, a las plantas. Así será la destrucción también que hacen o que realizan los demonios, mi querido hermano. Los detalles del aspecto de las langostas que representan a los demonios describen su ferocidad. Por ejemplo, su cabellera larga se parece a la melena de los bárbaros. Como el escorpión, son capaces de causar gran dolor sin matar. Noten bien, mi querido hermano, cuando hablamos aquí sobre el quinto ángel, tocó la trompeta. La quinta trompeta, mi querido hermano, indica que antes del fin habrá un incremento espantoso en la actividad demoníaca. Los demonios causarán locura, adicciones, engaños religiosos y muchos otros efectos psicológicos y espirituales, pero no matarán a sus víctimas, hermano. Sin embargo, notamos que hay un grupo que no se verá afectado por estos ataques. Vayan conmigo, el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 4, se le dice: se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosas verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¡Wow! Aquí nos habla el verso 4, que solo podrán dañar a las personas que no llevaran en la frente el sello de Dios. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente provee protección contra los ataques demoníacos, mi querido. Esto no significa que el creyente no puede ser acechado por un demonio, ni significa que no es necesario caminar en comunión con Dios a diario para resistir la tentación. Lo que significa es que la presencia del Espíritu Santo provee la protección que nos permite saber que resistiremos la prueba de aquellos días. Por el otro lado, la persona que no ha venido a Cristo para ser sellada se quedará desprotegida ante estos ataques. Mi querido hermano, serán horribles. Los peores sufrimientos del adicto o del esquizofrénico no serán nada comparación, mi querido hermano. Aún falta la sexta trompeta. Veamos lo que sucede cuando suena. Noten bien, en el capítulo 9 de Apocalipsis, verso 13 dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¡Wow! Noten bien, aquí vemos, mi querido hermano, la llegada de una segunda ola de ataques demoníacos. Los 4 ángeles se encuentran atados a orilla del río Éufrates, donde empezó la vida humana. Ahora son soltados para superentender su fin. Tras ellos vienen 200 millones de jinetes demoníacos destructores.
Algunos toman de una forma literal al ejército, y es cierto que hay países que podrían tener ejército de este tamaño. Sin embargo, sería imposible ponerlos al lado del río Éufrates, y la descripción de los jinetes demuestra que son sobrenaturales. La visión nos habla de un ataque demoníaco que, a distinción del anterior, ahora resulta en mucha muerte. Esto sucederá gracias a las plagas, la guerra y otras causas impulsadas por los demonios. La Biblia nos enseña que hay actualmente poderes espirituales que imperan en este mundo, y en los días finales serán librados muchos más por causar desastres y muerte entre la humanidad. Por supuesto, los hombres no notarán la causa real de tanto sufrimiento, simplemente verán un incremento enorme en las guerras, en las enfermedades, en el crimen, en las matanzas, con el resultado de que la tercera parte de la raza humana morirá. ¿Por qué sucede tanta destrucción? ¿Por qué? Veamos, y esto es donde nos lleva en tercer lugar, y veamos en Apocalipsis capítulo 9, versos 20 y 21. Noten bien lo que dice, mi querido hermano. Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. En tercer lugar, la razón de los juicios, hermano. Hay una razón, y siempre vamos a encontrar esta respuesta en la palabra del Señor. ¿Por qué sucede todo esto? Sucede por la maldad de la humanidad. Viene porque las personas prefieren adorar a imágenes que al Dios verdadero. En los hogares donde hay imágenes no hay bendición, hay engaños, hay tristeza, hay aflicción. Detrás de las imágenes están los demonios, porque Dios no puede ser adorado por medio de las imágenes. Viene también porque la gente en su egoísmo hasta mata por salirse con la suya. Viene porque buscan controlar su destino con las artes mágicas en lugar de dejar su destino en manos de Dios. Viene porque no respetan al matrimonio, sino que buscan la gratificación sexual de las formas que ellos quieren. Vienen porque no respetan la propiedad ajena, mi querido hermano. Por eso, la razón de los juicios. Dios, sin embargo, no desea que nadie se pierda. Noten bien, ¿qué dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9? Y aquí nos habla algo Pedro, y es muy interesante ver, mi querido hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, mi querido hermano. Este verso indica que todos los juicios, aún los juicios tan horripilantes de los últimos días, tendrán lugar para que algunos se arrepientan. Aunque la masa de la humanidad continúe en su desobediencia, habrá algunos que escogerán la vida y no la muerte. Pero si no hay arrepentimiento, solo queda el juicio, mi querido hermano. Aquí quiero terminar. En conclusión, es de sabios
tomar esa decisión ahora. En lugar de caminar en desobediencia, ven a Cristo hoy. En vez de tomar tu lugar con los rebeldes, acepta la invitación del Cordero, que por amor se entregó a la muerte por ti y por mí, mi querido hermano. Ven a Él y recibe el perdón y el sello de Dios. Esto es la invitación que te da Dios. Va a haber juicios en esta tierra. Va a haber desastres, va a haber muchas cosas, pero hay una ventaja, que los hijos de Dios serán protegidos por el mismo Dios. El requisito es estar sellado, tener el sello en la frente, dice la palabra del Señor. Si quieres salvarte de estos juicios, de estas cosas que estamos pasando, yo te invito que te acerques a Él y Él te va a librar de la destrucción, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Para nosotros es un gusto estar con ustedes. Somos Misión Cristiana, la mano de Dios. Que Dios les bendiga.